verdadera historia. A preguntar cosas a ti también, Fran, por tus caras, pero Sebastián, lo primero, preguntarte, ¿era ansiedad cuando te veíamos recién en la camioneta, cuando veíamos a Milce Covarrubias que corría con la cámara? ¿Era ansiedad, era nervio aquí de salir, de arrancar de ese aeropuerto? Lo que pasa es que llegar a un aeropuerto implica riesgos de seguridad, te pueden estar esperando y si te quedas les das más oportunidades, hay que salir rápido. ¿Oportunidades de? ¿Para matarte. Sebastián, tú saliste de una Colombia muy distinta a la que hay hoy. Sin duda que sí. Las cosas, por cierto, hoy un poco albergan un poco más de seguridad que la que en esos tiempos. ¿Tú crees realmente que todavía hay gente en Colombia que quiere verte muerto por el solo hecho de ser el hijo de...? Yo creo que las amenazas han disminuido, pero basta con una sola. ¿Por qué preferiste, Sebastián, que un familiar tuyo fuera el chofer y no un equipo de seguridad que podría haber contratado a la producción? Porque he visto a los mejores equipos de seguridad fallar en Colombia. Sebastián, ¿tú tienes conciencia de que cuando llegas a Colombia de alguna forma se genera una expectativa con tu llegada, como que había como que ya se sabía que tú ibas? ¿Qué te pasa en ese minuto en que se hace este control policial, que te escondes detrás de la puerta? Es como casi una estrategia la que tú haces, de ponerte en tercer lugar. ¿Qué te pasa a ti? Es tratar de pasar desapercibido en lo posible para no llamar la atención y poder seguir, si no, ahí estaríamos todavía. ¿Constataste que efectivamente que había un interés en tu persona, por lo menos cuando llegaste al aeropuerto? Lo hablábamos con la Fran, además, como que la gente supo que tú estabas ahí. Bueno, yo no lo noté porque trataba de mantenerme lejos de la gente, pero obviamente hace poco se hizo público en televisión al aire nuestro documental Pecados de mi padre y eso te pone mucho más en evidencia frente a cualquiera en Colombia. Sí, Sebastián, qué pasa cuando ustedes llegan a la hacienda? Francisca ahí trata de ingresar y hacen, tal como decía Rocío Marín en la nota, hay una orden de alguien, imagino que de los dueños, que dice que ningún familiar, ningún cercano puede ingresar a la hacienda. ¿Qué te pasó en ese momento? La orden, hay que aclarar, podíamos ingresar pero de manera separada. Sin embargo, era entendible que el parque ya estaba por cerrar. Y bueno, realmente uno quiere tener el derecho a entrar a su propia casa siempre. Es como que te cambiaron la cerradura, ¿no? Y a tu propia casa, ¿tú entrabas por ahí, por las imágenes que estamos viendo? ¿Ese era el ingreso, por ejemplo, cuando volvías del colegio y todo eso? Realmente esa era más una casa de recreo, donde compartíamos fines de semana o todas las vacaciones. En la hacienda. En ese lugar. Y en ese lugar no puedes entrar, ¿tú conocías o conoces, alguna vez estuviste cara a cara con los dueños actuales de la hacienda Nápoles? He tenido la oportunidad de charlar con ellos. ¿Cómo ha sido esa oportunidad? ¿Cómo fue? Bueno, creo que fue un trato cordial, también había mucha expectativa de qué personajes nos íbamos a encontrar mutuamente y creo que con el respeto debido yo le manifesté a esta persona que valoraba que lo que estaba haciendo ahí adentro lo hacía con buen gusto y que le estaba dando empleo a la gente del pueblo. Jordi. Sí. Hasta ahora todos te hemos hecho preguntas y tú las contestas correctamente desde un punto. Yo quiero saber qué te pasó a ti internamente al volver a tu país. ¿Qué pasó contigo? Bueno, son muchas emociones. En cada esquina sientes que se aparecen historias que viviste en el pasado. Hay algunas historias que son muy buenas, hay otras que son muy tristes. ¿Con cuáles te quedas? Yo me quedo con las mejores, con las más positivas y también me quedo con las malas de las que se puede aprender algo para que no se repitan. Fuiste, Sebastián, en ese sentido, y retomando un poco lo que dice Jordi, fuiste desarrollando un carácter o algo, una cierta frialdad, una cierta distancia que como protección, digamos, en relación a una historia tan llena de contradicciones, tan compleja. Yo recuerdo la otra vez que estuviste acá, que hablaste con Francisca, Jordi y Nacho, que hablabas también de las cosas buenas que hacía tu papá en Colombia. ¿Qué te pasa a ti? ¿Fuiste desarrollando efectivamente una especie de defensa emocional? Porque yo estoy de acuerdo con Jordi, tú manejas como una distancia. Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo. Fíjate, mi padre ya va a cumplir casi unos 20 años desde que ha fallecido. Se habla de él a diario, es increíble, pero no paramos de escuchar noticias o referencias. Como que muchos caminos conducen a Pablo Escobar y para mí
Yo he podido procesar con el tiempo todas esas sensaciones y estoy relativamente acostumbrado a lo que se habla y se dice, y frente a él pues guardo lo más importante, que es el amor que recibí Viéndolo siempre. resuelto de alguna manera. Yo no sé si esas cosas tengan solución, pero hay que aceptarlas con humildad y seguir hacia adelante aprendiendo de ese pasado para no repetirlo. Exacto. Ahora, ¿qué te parece a ti, de alguna manera, que este lugar de ser un lugar de recreación para ti, digamos, un hogar, una casa, donde El está jardín tu de su familia, casa. el jardín, imagínate, y que hoy día sea un parque de diversiones, hay gente que lucra con esto. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te duele, te da risa, te da exactamente lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Hay una molestia? Eso es una gran paradoja, porque encontrar que en tu finca, donde pasaban todas las cosas que todos saben, ves una gran cárcel de máxima seguridad en la entrada, y por otro lado ves un repudio, algunas veces supuestamente generalizado, y rechazo al personaje de mi padre, pero por el otro ver cómo este lugar es de alguna manera un museo hacia su vida, hacia su memoria. Uno tiene que pagar una entrada, Fran, ¿no? Sí, estuvimos viendo los precios de la entrada con cuesta Sebastián. entrar? Mira, estuvimos Más o viendo, menos, había más o menos. distintos tipos de tour que incluyen distintos tipos de El all inclusive, pretensiones. digamos. El all inclusive costaba 60.000 pesos como colombianos. 35 que son algo dólares. como así 35 dólares. Sebastián me decía que lo encontraba muy caro. Yo le decía que me parecía que no era tan caro para lo que se ofrecía. Un parque con todo tipo de animales. Han hecho, por ejemplo, conversábamos de este Jurassic Park que hizo Pablo Escobar. Que lo hizo tu papá, Claro, los que él tenía dinosaurios. sus dinosaurios en tamaño natural antes de... Bueno, hay unos pulpos ahora que tienen toboganes de agua, qué sé yo. Están los hipopótamos, están todos los animales que originalmente Pablo Escobar importó. Está la casa de Sebastián, convertida en un museo. Y ahí esa entrada, a mí me parecía que no era cara, pero Sebastián me planteaba que a él le hubiese gustado más que fuera más barata para que más gente pudiera ir a visitar el parque. Igual sigue Era siendo cara caro para los porque colombianos. Porque mi padre regalaba la entrada, no Claro. le cobraba a nadie. La gente cuando estaba tu padre vivo también iba a dar vueltas a recorrer Las puertas estaban abiertas todo el tiempo. sábado y domingo. Sebastián, ¿podrías Más de contarnos? 25.000 vehículos por fin de semana. visitan. 25.000 autos Wow. por fin de semana. No, y además me gustaría que nos contaras también, tú me relataste a mí que al lado de tu casa había un centro de salud. Efectivamente, bueno, de ese centro de salud se beneficiaban la gente de los alrededores, de los pueblos. Tenían una sala de cirugías de primer nivel, ¿Gratis? absolutamente gratis. Y si de ese diagnóstico, de esa situación se derivaba un tratamiento largo, por supuesto que estaba cubierto. Era como una obra social 100% gratuita para los habitantes, incluso de pueblos aledaños, no era exclusivo para gente de la zona. Y veías todos los días cómo entraban familias a beneficiarse de eso y se llevaban sus medicinas, estaba todo incluido, ¿no? De esas cosas que tú cuentas, Sebastián, como por ejemplo este centro de salud, ¿tú crees que Colombia hoy recuerda esas cosas de tu papá? Yo creo que lo que más se recuerda de mi padre son sus buenas obras. Las malas son las más publicadas. Sí, Es diferente. Sí, de verdad que tú te escuché alguna vez decir que ningún equipo de seguridad, ni el mejor del mundo, había logrado dar con tu papá. ¿Era de verdad toda esta gente beneficiaria del sistema de Pablo Escobar quienes protegían a tu papá, quienes evitaban decir o contar dónde estaba o hablar de sus crímenes, por ejemplo? Yo creo que mi padre se ganó muchos enemigos con el tiempo. También muchos de ellos fueron sus cómplices en alguna oportunidad. Así que era mejor callarlo, ¿no? Pero no había que callarlo. Mi padre era un hombre que nunca iba a hablar. Yo te quería preguntar a ti, Fran, y aparte complementarlo con lo de Sebastián, pero cuando los paran en este control de detención que veíamos que Sebastián como que trataba de acomodarse, ¿qué te pasa a ti? Yo en te quiero equipo? confesar algo. Por favor. Veníamos en la carretera muy cansados. Fue un trayecto agotador. ¿Cuánto? Nacho, 9 horas. 9 horas que en realidad en cualquier otro lugar se recorren en 2, porque básicamente son 280 kilómetros entre Bogotá y la Hacienda Nápoles. Del agotamiento, de los desvíos, del pararte porque están dinamitando el camino, siempre te topas con policía, es una situación bastante tensa. En un momento el policía levanta la mano y yo le digo a Mitchell, a nuestro camarógrafo, por protegerlo, le digo, baja la cámara, bájala, porque Sebastián me había explicado que en Colombia cuando tú levantas una cámara no se nota que es una cámara. Piensan que puede ser muy perfectamente bien un peligroso. arma.
Sí, yo le decía, baja, y Mitchell, muy profesional, Muy cámara, muy bien. nunca bajó la cámara, se quedó con la cámara ahí, se arriesgó, finalmente los policías nunca nos pidieron que la bajáramos, pero éramos 5 personas en un auto, figúrate, el pick-up estaba lleno de maletas, mi maleta es de Chile, el bolso de Sebastián, Pero, todo Fran, lo registraron, fue un ¿Y momento... te diste cuenta cuando ellos cambian la cara porque lo reconocen? La verdad es que no, porque nosotros tácitamente, sin haberlo conversado antes, todos nos fuimos hacia atrás de la camioneta y dejamos que Sebastián quedara en un discreto segundo plano. Porque se si nota en la alguno de imagen, ellos además. reconocía a Sebastián como el hijo de Pablo Escobar, teníamos muchas más posibilidades, Sebastián, corrígeme si me equivoco, de que en algunos kilómetros más nos volvieran a detener. De hecho, nos volvieron a detener. Nos detuvieron 2 veces. Es un riesgo que había que correr. Ahora, Fran, tú con todas las veces que has ido a Colombia, sabrás mejor que nadie que andar por las carreteras allá es un gran riesgo. Si bien hoy en día las cosas han cambiado y Muchísimo. cada Sí. ciertos metros hay militares y hay... hay que explicarle a la gente que aquí en Chile no estamos acostumbrados a esa cosa, porque uno va por las carreteras y hay un control cada 300 kilómetros y los carabineros acá, pues claro, porque obviamente hemos gozado de seguridad, pero allá en Colombia en el último tiempo recién se puede empezar a andar por carreteras Y que lo que son pasa, de una vía. Jordi, además. exactamente, que no son carreteras como las que nosotros conocemos en Chile, que son... Chile es un país largo y delgado, por lo tanto hay una autopista que recorre Chile de norte a sur. Esto es puro cerro, pura montaña, todo el tiempo curvas, todo el tiempo, y como están construyendo esta carretera que es muy importante para Colombia, unir Bogotá hacia la costa, digamos, que son básicamente 600 kilómetros los que te puedes demorar 24 horas, te topas con todo tipo de molestias en el camino. Además tú no tienes idea, de repente te quedas sin agua, hay 40 grados de calor a la sombra. Sebastián, cuando te habían hecho controles anteriormente, siempre has tenido como esa, no sé si una estrategia, si algo aprendido, si algo espontáneo, eso de tratar de cubrirte. Y es que lo aprendes, porque si te pones en evidencia y te pones en primer plano, valga la redundancia. ¿Te pasa lo mismo cuando llegas al aeropuerto, tratas de bajar la cara? Sí, ahí igual no pude hacer nada. Cuando llegamos, el funcionario de inmigración me preguntó antes que cómo me llamo, si iba hacia Medellín. Y nosotros aterrizamos en Bogotá, no tenía que preocuparle que yo Te iba a ir a reconocieron de Medellín. inmediato. Disculpa, pero ¿alguna vez se han dado cuenta la policía, aparte de tu carneo, de tu que eres el hijo de Pablo Escobar? Siempre se dan cuenta. Siempre se dan cuenta. ¿Y te preguntan algo? ¿Cambian su actitud? ¿Cómo es ese trato en ese preciso momento? Mira, depende. Hay una historia muy densa entre la policía y mi padre. Hubo muchísimos muertos en el medio y por supuesto que depende. Es muy diversa las opiniones y las apreciaciones que se tienen sobre él. Entonces puede recibir un buen o un mal trato. La misma Te digo policía. algo, yo tuve la sensación de que se iban pasando el dato, Sí, obvio. como por debajo. Pero al verlo Como que la persona que hizo Policía Internacional en Bogotá y se dio cuenta, porque Sebastián es ciudadano colombiano. Sí. El gobierno de Colombia sabe que él tiene un nombre cambiado, digamos. Yo tuve la sensación de que se había pasado el dato. Desde el aeropuerto de Bogotá hacia el... Y así se iba sabiendo que él iba atravesando el país. O sea, cuando llegamos a la hacienda Nápoles, ellos no tenían cómo saber que íbamos con Sebastián. Le quiero preguntar Y lo mismo a los sabían. dos. Le quiero preguntar lo mismo a los dos. De alguna manera lo sabían. Cuando veían a Sebastián, tu impresión al ver alrededor de lo que estaba... Cuchicheos. Ya, ¿tu impresión era que sentían miedo o qué? No, más bien curiosidad. Claro. El típico cuchicheo de alguien conocido, de Nada más. que yo le decía a Sebastián, eso típico pasa con los animadores de televisión, pero claro, era... Pero sin "Mira, ninguna connotación ahí mala va, o buena. ¿será? ¿No será? No, yo no vi a nadie... ¿Y tu sensación, Sebastián? Mira, yo creo que el tiempo y los hechos me ayudan y me acompañan en hacerle saber a la gente que yo no represento ninguna amenaza para nadie. Claro. Y dentro de Colombia aún más. Pero tu impresión cuando te ven esto mismo que decía la Fran, la primera sensación es que ellos sienten... No ¿qué? lo sé, imagínate, te puedes cruzar con alguien que, como me ha pasado, en visitas a cárceles en España, invitado por autoridades, Sí. me ha pasado que me he encontrado con presos que han sido beneficiarios de las donaciones de viviendas de mi padre y me ha pasado con presos cuyas familias han sido asesinadas. Por supuesto. Sin embargo, tú has dicho que has tenido que estar en constante movimiento justamente para protegerte de alguna manera.
y es más difícil pegarle a un blanco en movimiento, ¿no?